13 de septiembre, domingo 24 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. San Francisco de Asís dejó escrita una oración preciosa que seguramente recordáis y que puede ayudarnos a entender este Evangelio. En ella le pedía al Señor que nos hiciera instrumentos de su paz, de modo que fuéramos resolviendo las diferencias que hay entre los hombres, las discusiones, las peleas, poniendo amor, poniendo perdón. Comienza diciendo esta oración: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga yo el amor, que donde hay ofensa ponga yo el perdón, que donde hay discordia ponga yo la unión. Y esta oración nos ayuda a entender la parábola que hemos escuchado, a la que se llama habitualmente parábola del siervo sin entrañas. Un hombre a quien le habían perdonado una deuda cuantiosa de unos 3 millones de euros en el precio actual, y que sin embargo se vuelve minucioso y exigente para que alguien le devuelva unos céntimos que le debe. Hoy nos podemos preguntar en la presencia de Dios: ¿soy una persona rencorosa o agradecida? Es decir, ¿soy una persona que recuerda sobre todo las afrentas que le han hecho, el daño que ha sufrido, las faenas que he recibido? ¿O por el contrario, eso lo procuro olvidar y procuro recordar los favores que me han hecho, los detalles de cariño que tuvieron conmigo, en el fondo tantos gestos de amabilidad, de amistad, de generosidad, que todos también hemos recibido? El Papa San Juan Pablo II decía que hemos de purificar nuestra memoria, porque aunque a todos nos ocurren cosas buenas y malas, el peso, es decir, la repercusión que tienen las cosas que vivimos, dependen en gran medida de nosotros. Hay personas que sobre todo recuerdan de su pasado lo bueno, lo positivo, y hay otras personas que sobre todo recuerdan de su pasado lo que han sufrido, lo mal que lo han pasado y el daño que les han hecho. Los primeros son las personas agradecidas, las que viven felices reconociendo cuánto deben a cuántas personas. Los segundos son los rencorosos, los que tienen ahí como una herida y un resentimiento en el corazón y les parece que les han hecho demasiado daño. Es muy importante esto. En nuestra mano está querer dar importancia, peso, relevancia al bien o al mal que hemos recibido. Y hoy el Señor, que nos anima a perdonar, nos anima en el fondo a tratar de superar, olvidar y pasar la página del daño que nos hayan podido hacer, y por el contrario, recordar con gratitud
tantas cosas bonitas y a tantas personas buenas que hemos conocido. A veces hay personas que dicen, no, a mí me gustaría perdonar, pero es que hay que hacer justicia. Y tengamos cuidado con esto porque el demonio manipula nuestro deseo de la justicia. El deseo de la justicia es algo muy bueno, evidentemente, pero cuando quiere convertirse esa justicia en venganza o quiere convertirse pues en el modo de revertir cómo han sido las cosas y la historia, ahí ya no se trata de justicia sino de rencor y de odio, ¿no? El deseo de la justicia está muy bien, pero cuidado porque el demonio con frecuencia lo manipula para llevarnos a otra cosa que ya no es justicia, que es ese rencor o ese deseo de venganza. San Agustín, y con esto concluyo, decía que si el mal que sufrimos nos terminara haciendo malos, entonces habría vencido el mal. Y eso quiere decir que, aunque suframos algunos daños y males, debemos procurar mantenernos siempre en la inocencia del corazón y no dejar que el mal entre en nosotros. Que nos hagan daño, de acuerdo. Que nos hagan malos, no, eso no lo debemos consentir. Y él decía textualmente, ¿te desagradan los malos? Pues no aumentes su número. Es decir, si te hacen daño y terminas tú siendo como ellos, al final gana el mal. No, es mejor sufrir el mal que cometerlo. El rencor es querer apagar el fuego con gasolina. El rencor es pretender resolver el daño que uno ha sufrido haciendo a otros daño o manteniendo en el corazón un odio que nos destruye. Hoy le pedimos al Señor que seamos muy conscientes del bien que recibimos y que procuremos olvidar el mal que sufrimos. Ayúdanos a ser siempre, Señor, buenos como lo eres tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.